Hola, hola. Hola a todas, todos, todes los que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por abrirnos este espacio en sus vidas, en sus días y permitirnos conectar con ustedes y acercar esta propuesta que hemos creado a través de este programa que está titulado Programa de Bienestar Personal. Y bueno, pues muchas gracias a todos los conectados. Ya veo que cada vez se están conectando un poquito más. Vamos a darle unos minutitos y como siempre, platicarles del programa para aquellos que es la primera vez que nos acompañan. Recuerden que este es un programa que hemos ideado con el objetivo de compartir la visión de diferentes especialistas, amigos, conocidos, mía propia, relacionada con alguna metodología, alguna herramienta o alguna filosofía de vida que creemos que puede sumar a mejorar la forma en cómo vivimos nuestros días y nuestras vidas en general, de manera individual, pero también en grupo. Creemos de manera genuina que en la medida en la que adquirimos herramientas personales que nos ayudan a acercarnos a nuestro propósito individual de vida, eh, tenemos esta capacidad de generar y de transmitirlo a nuestros grupos pequeños, nuestras familias, nuestros amigos, y no sé, los centros, los sitios comunes donde visitamos y finalmente en las organizaciones. Y en conjunto podemos transmitir esa filosofía, esas buenas formas de hacer y generar un cambio genuino a nivel social. Y bueno, eso de manera general en cuanto al programa, en cuanto al episodio del día de hoy, que estamos en nuestra temporada 2, nuestro episodio 2, les quiero platicar que en las diferentes plataformas que tenemos, recuerden que nos pueden encontrar, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos también en Instagram, estamos en YouTube y tenemos ahí algunas cosas en TikTok. Nos han preguntado algunos, o nos han compartido esta inquietud que tienen respecto del concepto de madurez, ¿no? Oye, a ver, primero, ¿qué es madurar? Y segundo, ¿qué puedo hacer para madurar o para que alguien a mi alrededor madure, ¿no? ¿Cómo hago que a mí o a otros les caiga el 20? Y luego, ya que me cayó el 20, ¿cuáles son los siguientes pasos? Etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo esta inquietud del resto del grupo, y en las redes que tenemos, pues hemos creado este episodio que se llama Madurando Ando. ¿Dónde estoy? Eh, ¿Qué sigue para mí? Y si lo tengo claro, ¿cuáles son los siguientes pasos? El día de hoy hemos, les decía, preparado este tema con el objetivo de abordar 3 puntos particulares. Primero, homologar nuestro concepto de madurez. Es muy importante entender qué es la madurez personal, la madurez emocional, y cómo puedo entenderla y cómo puedo respetarla en cada una de las personas de las que me rodeo, empezando conmigo. ¿Qué es madurez personal? ¿Cómo se define? Y entonces, ¿cómo me puedo acercar hacia allá, ¿no? Segundo, ya que la tengo clara, ¿cómo se relaciona la madurez emocional con el conocimiento, con el self, que es el mí mismo, ¿no? ¿Cómo se relaciona conmigo mismo y cómo puedo hacer para conectar conmigo? Porque un gran reto de este arte de madurar es que madurar duele, punto uno, punto dos, y duele porque es darnos cuenta de cosas me refiero a hábitos, me refiero a actitudes, a comportamientos, a personas, a situaciones, a eventos que pudieron ser importantes en nuestra vida, pero que para lo que queremos ya no son, que se vuelven un reto para nosotros porque parecen muy lejanos y hay que empezar a trabajar y nos mueven. Y finalmente también, porque madurar implica darnos cuenta que el concepto es un concepto subjetivo y cambia mucho de persona a persona. De repente te das cuenta que estás exigiendo una madurez que tiene mucho más que ver con cómo tú la vives o la experimentaste que cómo debe ser y se la has exigido así mucho tiempo a alguien. Siguiente, que te das cuenta, de repente hay un momento en nuestras vidas que creemos que estamos hechos, ¿no? Y decimos, ya, vamos bien, todo está funcionando, yo ya soy maduro, y de repente ocurre una situación y dices, creo que puedo ser tantito más maduro, ¿no? O me daba cuenta o creía que estaba rodeada de gente madura y de repente hay una situación que la mueve y dices, uy, creo que esta situación
está saliendo un poquito del rango de madurez que habíamos definido. Y entonces lo que te quiero decir es que hay eventos que nos hacen, que nos caen como balde de agua fría, nos hacen dar cuenta que podemos seguir creciendo, que este proceso de madurez que dolió, que transitamos, que hemos pasado y que creímos ahí ya hecho, es continuo, porque la madurez no tiene que ver con edades, no tiene que ver solamente con un grupo de personas con ciertas características, sino que tiene que ver con todos y es un proceso constante y es un proceso que no ocurre al mismo tiempo en todas las personas. Por lo tanto, puede ser que hoy te des cuenta que todavía te falta madurar, que te des cuenta que a lo mejor pues lo has hecho, pero que lo que exiges o esperas del otro está fuera de ese concepto. Entonces, vamos a desmitificar el concepto en la medida de lo posible de esta hora, ¿no? De madurez. Vamos a hablar de cómo lograr ese camino a través de conocernos a nosotros mismos. Vamos a platicar de una teoría que a mí me encanta y que son los estratos del self o del yo, que me gusta muchísimo, es de la corriente gestáltica. Y finalmente nos vamos a ir a cómo puedo hacer para acercarme a ese concepto que he previsto, a ese futuro que veo de mí mismo transitando por este proceso de madurez y que sobre todo te quedes con una herramienta para las cosas que vienen, ¿no? Entonces, esa es la invitación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están por acá. Les voy a poner por aquí un hola, hola a todos los que nos están acompañando. Si nos ponen por ahí un hola también estaría padrísimo. Recuerden también que la invitación es que cualquier duda, cualquier comentario que vaya surgiendo a lo largo de la charla de hoy, pues nos los vayan escribiendo en el espacio de comentarios, del lado derecho ahí lo ven, y bueno, lo iremos respondiendo conforme avanzamos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Hola, hola, por ahí veo ya algunos holas y pues arrancamos. Entonces, primero, seguramente te ha tocado, has escuchado o tú has sido quien diga, es que esta persona es madura o es inmadura o tú eres maduro o inmaduro. Seguramente te ha tocado porque lo has hecho o porque te lo han hecho. Y esto tiene que ver, primer punto importante, porque hemos normalizado el hecho de que un tercero puede, desde su experiencia, tercero cercano o no, poner esta etiqueta, ¿no? Maduro o inmaduro. Y lo hemos permitido porque se ha normalizado, se ha hecho tan común, tan frecuente que hemos dicho, está bien que pase, ¿no? Y a veces recordemos que lo frecuente, a veces nos lo creemos, ¿no? Y también quiero hacer este hincapié porque un primer peinte de cuando escuchamos este tema, si para ti tu duda es, oye, se la pasan diciéndome que soy maduro o que soy inmaduro y yo lo permito o no lo permito, etcétera, es que además de normalizarlo y de permitir que otros lo repitan o que seas tú quien lo esté repitiendo, tienes que saber que las diferencias sociales generan las conductas de esa etiqueta. Es decir, cuando todo el tiempo estamos repitiendo, es que te comportas como un inmaduro, te comportas como un inmaduro, más que ayudar a la persona o al grupo a que se comporte maduro, reforzamos el que se comporte bajo esa etiqueta de inmadurez. Entonces, si tú lo haces, el resultado es totalmente contrario a lo que esperas. Y si te lo dicen, seguramente va a caer un 20 de sí, yo me aferro o no me aferro, pero digo, pues sí, entonces voy a empezar a retomar estas 2 o 3 conductas que al otro le hacen pensar que soy inmaduro. Entonces, seguramente lo has escuchado, seguramente lo has hecho, seguramente lo has reforzado o te han reforzado. Y el día de hoy, lo primero que queremos compartir es que la madurez emocional es la capacidad que tiene la persona para afrontar diferentes acontecimientos en su vida de manera equilibrada. No significa equilibrado que no lo sienta, que no me mueva, sino que tenga las herramientas personales. Herramientas personales me refiero a experiencias o técnicas o tácticas que alguien me enseñó para decir, me siento frustrada, ¿cómo manejo mi frustración? Me siento enojada, ¿cómo manejo mi enojo? Me siento triste, ¿cómo manejo mi tristeza? Y poder empezar a trabajarla, ser consciente de la emoción
quedármela un rato mientras la entiendo y luego exteriorizarla y luego transformarla en una acción, ¿no? A eso se refiere equilibrado. Y entonces la madurez emocional es, ocurre un acontecimiento y yo reacciono a este de una manera equilibrada. Este proceso que te acabo de describir es diferente en cada persona y lleva un tiempo distinto en cada uno. Y te voy a explicar por qué más adelante. Además de que implica que yo reaccione de una manera equilibrada, también implica que cuente con herramientas para gestionar esas situaciones que me tocan vivir a lo largo de mi vida. Por ejemplo, en un contexto particular donde yo y mi hermano, mi amigo, mi pareja, enfrentamos la misma situación, puede ser que uno ya haya tenido una experiencia similar y otro no. Por lo tanto, el que tuvo una experiencia pasada similar puede tener o recordar herramientas de su pasado para afrontarla y yo voy desde cero. Eso hablando de experiencias de contexto, pero también puede ser que aunque yo no haya tenido esa experiencia, sí he trabajado conmigo misma, con mi manejo de emociones, y aunque es la primera vez para ambos, uno tenga más trayectoria, más tiempo, más habilidad de trabajar consigo mismo. Recuerden que la habilidad es el trabajo diario disciplinado respecto de un tema en particular. Y la habilidad de trabajar con nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con etiquetarlos, con sacarlos, con ponerlos en la mesa, con trabajarlos con nosotros y con otros, es un arte. Por eso les decía, madurar es un arte y duele, pero es un proceso que nos ayuda a transitar al siguiente nivel. Madurar emocionalmente también significa tener esta capacidad de evolucionar, pese a todo este proceso que te comentaba que pudiera ser más largo o más corto para unos o para otros, dependiendo de la habilidad que han tenido a lo largo del tiempo para trabajar consigo mismos o de afrontar estas experiencias similares que están detonando este 20 de tengo que madurar. Además de evolucionar, nos permite también tener un nivel de autonomía personal porque nos sabemos listos para enfrentar otro escenario, ¿no? Y viene y dices, la primera vez, pero yo confío en mí, en mi capacidad, a ver, vamos a intentar, ¿no? Puedes decir, no sé hacer ABC, pero sí sé hacer esto, entonces voy. Tiene mucho que ver con, decíamos, con mi experiencia vital, las experiencias que he tenido en mi vida, pero y también cómo me relaciono conmigo mismo y cómo me he trabajado a mí mismo. La persona madura, por ejemplo, tiene la capacidad de autorregularse y adaptarse de manera saludable. Reitero, no significa no me está pasando nada, no significa puedo con todo y me lo cargo, significa entiendo que algo está pasando y entonces, ¿cómo equilibro mis herramientas, mis emociones y mis pensamientos para dar el siguiente paso? Ese es el objetivo de madurar. Y la pregunta es, ante la situación actual que yo vivo, el momento de vida, ¿qué tanto me estoy autorregulando? ¿Qué tanto me estoy adaptando? Y si no me estoy adaptando, ya lo platicábamos hace 3 webinars, ¿qué emoción y qué pensamientos están anclados que me impiden avanzar? Y si sí estoy avanzando, el siguiente punto es, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué herramientas estoy utilizando? ¿Qué recursos personales estoy trayendo? Y te voy a decir por qué es importante. Nuestras fortalezas se retroalimentan, pero también nuestras debilidades. Cuando nosotros nos conocemos suficiente, sabemos cómo se están retroalimentando nuestros talentos, habilidades, dones, virtudes, fortalezas para lograr lo siguiente. Pero también seguramente si lo piensas de esa forma, sabrás qué conductas o comportamientos descarriladores se nutren entre sí para detenerte. Y esos son patrones de vida. Los puedes estar presentando en un ámbito personal, pero si volteas, seguramente te pasa también en el trabajo o en algunos grupos, ¿no? Lo positivo como lo negativo. Entonces, la invitación también es a entender cómo estoy autorregulando hoy para reconocerlo y dejarlo como una herramienta ahí en mi aparador. Y si no estoy avanzando, ¿cómo se están retroalimentando mis conductas descarriladoras para detenerme? ¿No? O para avanzar llevándome a otros por en medio, ¿no? O llegar de mala forma. Y
¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, de eso está padrísimo, Ingrid, pero ¿cómo sé si soy una persona más o menos emocionalmente madura? Una persona que es más que menos emocionalmente madura, tiende a ser autodisciplinada y constante en las decisiones de vida que toma, las que sean. Entonces tiende a ser autodisciplinada y constante cuando toma una decisión, porque sabe que hay un propósito y una visión. Además, cuando existe un contexto, un reto, una problemática, no culpa a los demás de lo que ocurre, sino que busca la mejor forma de afrontar la dificultad. Asume su responsabilidad, pero también entrega la responsabilidad al otro. O sea, no carga la responsabilidad del otro, ni se asume víctima, sí, yo también, siempre, siempre, ¿no? Él tiene esta parte, o ella tiene esta parte, o ellos tienen esta situación, ¿no? Son responsables, pero yo también de esto otro. Y voy a asumir mi responsabilidad para poder avanzar. Aceptan sus limitaciones, ya lo platicábamos en el webinar anterior. Me doy cuenta que no soy perfecto, ¿no? Que puedo trabajar hacia la excelencia, pero desde quien soy. Lo platicábamos también y vienen los siguientes webinars de la importancia de asumirnos incompetentes. Sí, puede ser que tenga una limitación, porque me falta conocimiento, porque me falta práctica, porque me falta, no sé, una disposición diferente ante la situación, ¿no? Una actitud distinta. Hay algo que me falta y entonces tengo una limitante, pero puedo trabajarla. Y no hacia el perfeccionismo, sino hacia el camino de la excelencia y alejándome un tanto de la autocrítica. Platicábamos que un tema importante de la madurez emocional, como de lo que veíamos en el webinar pasado, de la diferencia entre el camino de la excelencia y el camino del perfeccionismo, es saber que es un proceso en construcción constante, continuo, permanente, que es importante ser consciente del mismo sin caer en la autocrítica, ¿no? En el proceso de latigarnos por no habernos dado cuenta, por no ser mejores, por no ser suficientes, porque esto seguramente, lo vamos a ver adelante, es algo o alguien o el contexto social nos dijo que así debíamos ser y no hemos sido suficientes, ¿no? Entonces es muy importante también, acepto mis limitaciones, y camino hacia allá consciente de que me estoy construyendo, pero sin culpa, ¿no? Y sin flagelarme a mí o a otros. No me castigo al cometer errores, los evalúo, me doy cuenta que pasó, los corrijo y sigo adelante, asumo la responsabilidad, miro al presente, pero también al futuro y supero ese dolor para avanzar. Aquí decíamos, es tarde porque no me había dado cuenta, pero es temprano para el futuro que quiero. Me trato con respeto y consideración y no me autocastigo por posibles errores del pasado. Decíamos que es muy importante en los webinars pasados darnos cuenta de cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, porque como nos hablamos, normalizamos esa conversación y llega un punto donde nos creemos que somos como nos estamos hablando, ¿no? Decía Nora el webinar pasado, ¿cómo te ves? ¿Con qué ojos? ¿Cómo te tratas? Y esa es la parte importante también de la madurez personal. Tratarnos como trataríamos a otro en una situación donde lo asumimos nuevo o en proceso de construcción, desde la paciencia, desde el amor, desde el respeto, desde la empatía. Aprende sus errores, evita victimizarse, o sea, no soy víctima, tomo decisiones, pero tampoco es tomo la decisión con todo el peso, sino tomo la decisión consciente de que estoy construyendo y con cierta libertad. Soy flexible, me doy cuenta que los planes pueden cambiar, evito las dependencias del contexto de personas, de mí misma, ¿no? Y finalmente me comporto empático y respetuoso. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho, dice, la madurez se logra cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo. Entonces, esto que quiero llenar ya, esta situación, este contexto, esa emoción, ese pensamiento, puedo esperar porque sé que lo que viene es mejor. Sé que trabajar para lograr este futuro de una mejor forma, de una manera más fluida, decíamos menos caótica, más feliz, vale la pena. Luego entonces, reitero, la madurez es un concepto muy amplio, muy ambiguo, pero tiene algunas características importantes. Y la característica más importante de la madurez personal tiene que ver con esta capacidad que tenemos para afrontar las situaciones de manera equilibrada y también para autorregularnos y adaptarnos. Esas serían las primeras características de
la madurez, también muy importante lo que decíamos, no existe un tema de madurez emocional, ¿cómo les diré? Total, ¿no? Porque cada quien lo experimenta o lo comparte o lo interpreta desde su propia realidad. La madurez tiene más que allá que ver que solo la experiencia que tuve de algo, de alguna situación en mi pasado, sino también con los resultados de ese proceso. Sucedió algo, hubo un resultado y yo interpreté ese aprendizaje y respondí a ese mismo, ¿no? En el pasado y por lo tanto me permitió eso que aprendí o cómo lo aprendí a avanzar, ¿no? Y me ha permitido y me sigue permitiendo. Hay un punto donde lo que aprendí o interpreté empieza a chocar, ¿no? Y entonces te cuestionas, ¿por qué si antes me funcionaba, ahora no? Porque las personas y los contextos son diferentes y es momento de aprender nuevamente en esta experiencia. Las situaciones te ponen en un contexto como en tu pasado. Estás experimentando algo que no conocías y entonces es ver de frente ese aprendizaje y decir, de esa situación y aprender de ella, interpretarla de nuevo y decir, ok, esto ya no me funciona. O me puede funcionar diferente y cuál es la mejor forma de que así suceda. El concepto de madurez emocional es bastante antiguo, ya se los ambiguo, perdónenme, y por eso es muy importante que algunas personas dicen, tiene que ver más con el tema emocional, que ya lo platicamos, y algunas dicen, pero también tiene que ver con un tema cognitivo, más de cómo estoy digiriendo y evolucionando en mi pensamiento, ¿no? La Real Academia, por ejemplo, dice que la definición está relacionada con el buen juicio, la prudencia y la sensatez para afrontar una situación en particular. Nosotros nos quedaremos con cómo estoy interpretando las situaciones que me ocurren y cómo las estoy manejando para seguir avanzando. En una definición más profunda, por ejemplo, de madurez, se los dejé aquí, tiene que ver con, implica requerir hacer una serie de intersecciones o de características, por ejemplo, la sabiduría, más el conocimiento, más la templanza, más la inteligencia, podríamos decir que sumados como dones personales, nos están acercando a un tema de madurez. Recuerda, la madurez total no existe y tiene que ver con identificarnos vulnerables para el siguiente paso que buscamos. Ahora, yo me doy cuenta o me puedo dar cuenta que existe esta situación que me está poniendo en tela de juicio, que sé que de manera individual o alguien más me está diciendo que pudiera ser más maduro, que pudiera responder de manera más equilibrada, menos impulsiva o con respuestas más profundas, más pensadas o donde la respuesta está bien, pero la forma en la que estoy llegando tropezando conmigo misma, ¿no? Estoy chocando mucho conmigo porque no me siento. Entonces, este ejemplo que daba Nora de el niño que le dice a su mamá, ¿no? Siéntate, dice, pues me siento, pero estoy parado por dentro. Tiene que ver con eso, con qué tanto lo que estoy haciendo conecta con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo y qué tanto eso me permite fluir o me está empezando a detener. Ahora, para que la madurez se logre, ya sea desde este contexto que decíamos emocional y cognitivo, donde yo aprendo de lo que está pasando, lo reinterpreto y a partir de eso redefino mis siguientes pasos, el primer paso es darme cuenta de mí mismo. Darme cuenta también, por ejemplo, de quién soy en las noches cuando me voy a dormir y nadie me ve, quién soy genuinamente, qué estoy sintiendo, ¿no? Y hace mucha referencia, por ejemplo, a las creencias, los conceptos y las representaciones que tengo de mí, ¿no? El self tiene que ver con el todos los autos, el autoconocimiento, la autoestima, la autopercepción, la autoconciencia, la autoimagen, la autoeficiencia, la autoevaluación, autodeterminación, etcétera, etcétera. Son procesos cognitivos
de nosotros mismos que nos ayudan a diferenciarnos de otros procesos mediante la observación entrenada. Por eso decíamos, en la medida en la que trabajo con el auto, conmigo misma, con mi autoestima, con quién soy, cómo me siento, la autoconciencia, la autopercepción, cómo me veo hoy y cómo podría llegar a verme si pudiera poner en práctica mis talentos, cómo me defino a mí misma, qué tan libre soy de tomar acciones, decisiones por sola, ¿no? O solo, de también cómo me evalúo desde una mirada crítica, pero respetuosa, empática y desde el amor. El self tiene que ver con esta conciencia de quiénes somos, el sentido de identidad, ¿no? Por ejemplo, hay dos definiciones que me gustan muchísimo, que están relacionadas justo con, por ejemplo, la psicología social dice que el sí mismo es una construcción hecha por nosotros, por la persona, a partir de su relación con los demás y las respuestas que recibe en la sociedad. Es decir, cómo me estoy relacionando y qué tanto la sociedad dice, palomita o no palomita, palomita o no palomita, ¿no? Entonces, la sociedad de alguna forma refuerza que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, eso hace que yo interprete o genere la descripción de quién soy o quién puedo llegar a ser a partir de un proceso de autorreflexión, ¿no? Y el self es el reflejo de la consideración y de la actitud que los demás transmiten de lo que estás haciendo. Psicología social a eso se refiere, es yo, yo interpreto lo que otros eh, responden ante cómo estoy proponiendo una postura de acción o de pensamiento. Me gusta también muchísimo esta definición del self de Karen Horney, que dice, por ejemplo, hay una diferencia en el sí mismo actual, que es la persona hoy que soy completa y consciente de mi mente, de mi cuerpo y de mi realidad, y el sí mismo real, que se refiere a quien puedo llegar a ser al momento de crecer y desarrollar mi potencial. Es decir, estoy consciente de quién soy yo, es mi sí mismo actual, pero también hay un sí mismo real, que es quien puedo llegar a ser con todo mi potencial, y también existe un sí mismo idealizado, que es una imagen idealizada de quien yo quise o quisiera llegar a ser. Entonces, es muy importante en esta construcción del self que tiene que ver con mi madurez, porque hablábamos de madurez es cómo estoy resolviendo una situación personal y de manera equilibrada en mis emociones, pensamientos, sensaciones, pero también cómo estoy aprendiendo de ella y qué resultado me está dando, ¿no? Cómo la interpretan los otros y a partir de este análisis de cómo me estoy sintiendo yo y cuál es la respuesta de los otros, saber qué tanto puedo mejorar en ese camino. Que este autoanálisis sería mi sí mismo actual. Pero cuando yo digo, estoy consciente de esta situación y creo que puedo avanzar al siguiente nivel, entonces estoy hablando de mi sí mismo real, ¿no? De mi self real, de lo que pudiera llegar a ser si trabajara en mí. Y esta es la invitación de la madurez, de este capítulo de madurez. Si alguien lo está cuestionando, tú mismo te lo estás cuestionando, es entender quién soy hoy en mi versión más completa y consciente en mi mente, en mi cuerpo, ¿no? En mi realidad, pero también cuál es mi yo real. ¿Qué podría hacer si pusiera en práctica todo mi poder, mi potencial en la mente, en lo que conozco, en el equilibrio de mis emociones y de mis pensamientos? ¿Podría ser mejor? ¿Podría haber una mejor versión? En mi cuerpo podría haber una mejor versión. Para mí es necesaria una mejor versión. Y en mi realidad, ¿podría ser una mejor versión? Y si la respuesta a alguna de esas tres es sí, entonces, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Quién soy yo para llegar allá? ¿Cuál podría ser mi mejor versión en mente? Una Ingrid más clara, más tranquila, más resuelta en cuerpo. Una Ingrid quizá con menos dolencias o más ágil en mi realidad. Una Ingrid en un contexto más fluido, menos caótico, menos complicado, menos conflictivo. Y el idealizado, ¿no? Porque a mí me gustaría hacer esta otra versión de lo que yo quise siempre llegar a ser, ¿no? Y también un poco separarlo, ¿saben? Separar un poco el sí mismo actual, por eso se los dejé aquí, el self, el que soy yo, el que puedo llegar a ser y cuestionar si el ideal sigue siendo un ideal o está muy volado, ¿saben? Porque de repente
está bien arriba, ¿no? O sea, idealizamos, ojo, idealizamos lo que yo esperaba ser y lo que otros dijeron que esperaba que fuera. Y ahí hay que cuestionar si ese yo idealizado por mí o por otros sigue siendo o hace conexión con mi yo real. Se vale que no lo sea. Y eso es un primer insight, un primer 20 de esta realidad. Y es el que te invitamos el día de hoy. Otro punto muy importante de la madurez, decíamos, es ser consciente de con quién nos relacionamos, ¿no? Recuerda que la interpretación que tenemos de nosotros mismos va muy de la mano de lo que otros nos dicen que deberíamos ser o que podríamos ser, porque a veces la presión social, o muchas de las veces o casi siempre, tiene un impacto sobre nosotros mismos, ¿no? Y acuérdate que el yo, el self, es este proceso que organiza y mantiene nuestro sentido de identidad. Y cuando está reforzado por grupos que no suman a mi yo real, lo más importante, a mi yo real, si ya cuestionaste tu ideal, es momento de tomar decisiones, es momento de tomar acciones y empezar a trabajar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy consciente? ¿No? Cuando tengo este proceso donde digo de manera, pues más o menos regular, me siento y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo aprender de este evento? Positivo o negativo, ¿qué puedo aprender de mí? ¿Qué responsabilidad asumo? Pero que también qué responsabilidad delego, el tomar decisiones de si ante esta situación cuál es la mejor forma de reaccionar en sintonía y equilibrio primero conmigo mismo. En la medida en lo que lo hacemos y que somos conscientes, entonces vienen las decisiones, ¿no? Vienen las decisiones y, por ejemplo, soy consciente, ¿no? Y luego tomo una decisión. Y luego de tomar una decisión, entonces vienen los momentos difíciles porque es donde me doy cuenta que no ejecutaba o que no era feliz ejecutando el rol que tenía o la forma en cómo ejecutaba ese rol, porque a veces te creas tú mismo una imagen de cómo debes ejecutar el rol de ejecutivo o el rol de mamá o el rol de hermano o el rol de hija, porque la sociedad dijo que así tenía que ser y lo normalizaste y entonces yo soy este niño que estoy sentado, pero por dentro estoy parado, porque no estoy conectando con ese rol, con la ejecución del rol, o con el rol también se vale, ¿no? Entonces es momento de tomar decisiones. Cuando nos damos cuenta que la emoción que está generando en mí empieza a tener traspiés, empieza a tener un peso, ¿no? Yo siempre les digo en coaching o en terapia, ¿y cuál es el costo emocional de seguir haciéndolo como lo haces? Y cuando te das cuenta que el costo emocional te está empezando a sobrepasar, tú misma estás empezando, se empieza a volver conflictivo el manejar tu emoción. Entonces es momento de darte cuenta que es un momento de madurez, independientemente de tu edad. Estás madurando, estás aprendiendo o reaprendiendo a interpretar una situación en este momento de tu vida, pero tú con nuevas herramientas y con más experiencias. Ojo, la situación puede parecerse, pero tú ya eres diferente, ya tienes más experiencias, más herramientas, entonces puedes dar algo distinto, puedes tener o puedes idear respuestas diferentes, o bien puedes buscar lo que siempre decimos, redes de apoyo distintas, que nutran a esta experiencia que buscas. Les decía que a nivel social es muy natural que la sociedad ponga etiquetas, ¿no? Estos son los adolescentes, así se comportan los adolescentes, los jubilados, las mamás, los hombres, los hijos, ¿no? Así se comportan los ricos, los pobres, los que crecen, los que... Hay un chorro de etiquetas. Y lo que sucede es que nacemos con etiquetas y a veces decimos, pues así, o sea, yo soy clase media y la clase media así se comporta, ¿no? Puedes tomar este papel de decir, pues así soy y bajo la cabeza y así me sigo comportando, o asumir que es un momento de tu vida donde esa etiqueta ya no tiene peso, o tiene un peso, pero no el peso que inicialmente alguien te dijo que debía tener y que tú asumiste creer, ¿no? Y hoy te enfrentas y dices, esa etiqueta sí, pues una etiqueta social, pero ¿qué peso tiene en mí? Y para el siguiente paso que quiero. Y entonces tomas decisiones. Y aquí viene lo doloroso, ¿no? Es lo que les decía yo en un principio. Aquí viene la parte dolorosa. Porque, y lo tengo ahí en una cápsula grabada, que cuando lo vi dije, siempre quise poder explicarlo. Porque decía Shrek y Burro, ¿no? Somos como cebollas. Las personas tenemos muchas capas, pero cuando nos damos cuenta de nuestro falso yo,
cuando nos damos cuenta de estos roles que ejecutamos para adquirir reconocimiento, respeto, amor, para poder ser parte de un grupo, cuando nos damos cuenta de la fachada, ¿no? En cualquiera de los roles que ejecutas, de los grupos donde eres parte. Cuando tú te sientas en la noche y te das cuenta que en la soledad, ¿no? Te escribes esos ejercicios, te ves frente al espejo y te dices quién soy y te das cuenta que es diferente a quien interpretas ser, o en las cartas que te haces, ¿no? No sé. En ese momento, cuando te das cuenta de tu falso yo, de los roles que interpretas, de las fachadas, y lo más importante, de si estas fachadas tienen conexión contigo, es un primer gran 20 y es una primer gran decisión personal. Si te mantienes ahí, inconforme, o si empiezas a mover cosas, ¿no? El siguiente nivel de ya me di cuenta de mi falso yo, de que esta no es mi ser más auténtico, de que no conecta, de que no me hace fluir, de que o que pareciera fluir afuera, pero yo no estoy fluyendo. Entonces viene esta siguiente opción de identificar para qué los estoy haciendo. A ver, ¿para qué quieres esos roles? Los estoy ejecutando porque de alguna forma eso me permite manipular a otros o obtener la respuesta de alguien más y actuar como si fuera popular, como si fuera importante, como si fuera lo que el otro espera que sea. Porque lo que necesitas entender es que sí, estás actuando así porque no solo la sociedad te dijo, sino porque detrás de eso estás buscando algo. Hay un interés oculto. Y cuando te das cuenta de ese interés oculto, es el segundo grande 20 que te mueve. Porque la pregunta es si necesitas actuar así o si esa es la única forma para recibir lo que buscas. Primero, porque hay que saber si te lo has cuestionado alguna vez, tú, o si se lo has cuestionado al otro, porque a veces alguien nos enseñó, y ya veo a Dani conectada ahí, entonces, alguna vez alguien nos enseñó así dar amor, ¿no? Y entonces yo me comporto así para encontrar amor o para dar amor, pero resulta que nunca le preguntamos al otro. Entonces, muy importante en este segundo momento de 20 es entender, nos comportamos así porque esperamos una respuesta, porque manipulamos o influenciamos la respuesta del otro, o eso creemos que hacemos, pero el punto es, yo me cuestioné antes para qué lo estaba haciendo, sí o no. Si no y es la primera vez, ¿para qué lo haces? Para recibir amor, aceptación, menos problemas y todo. Esa es la única manera de lograrlo. Y siguiente, ¿ya lo platicaste con el otro? Para saber si él también es la única forma en la que cree que se puede resolver, porque también puede ser que dimos por hecho que realizar cierto rol de determinada forma, actuar como si fuéramos de cierta forma, nos permitía lograr y nunca nos cuestionamos a nosotros mismos o a los otros si esa era la mejor forma. Y si, la, y si lo es, y deja de ser viable para ti, para tu emoción, entonces no es ahí, por doloroso que sea. Y si hay otro camino, pues qué bueno, porque lo encontraron, ¿no? Pero puede haber turbulencia, por eso digo, doler duele. Y esa es la segunda capa, ¿no? Y entonces dices, no, por Dios, ¿qué capa viene? Viene la capa de la fobia. Te da miedo preguntar o la respuesta que puedes obtener del otro, porque a lo mejor su respuesta es, sí, esa es la única forma. Y tú inconscientemente sabes que esa forma ya no te llena, ya no es la que esperas, ¿no? O no, y tu mente caótica, recuerda que la madurez personal es enfrentar la situación de una forma equilibrada, pero en ese momento todas las emociones se mueven y lo único que está en tu cabeza es el descontrol, ¿no? Y lo único que viene a ti es tu inseguridad y tu cabeza se va y se vienen todos los escenarios catastróficos posibles. Y entonces, porque vienen todos esos escenarios a partir de todas esas experiencias previas negativas que no trabajaste o que trabajaste, pero que no te fueron bien, etcétera, etcétera, etcétera. Te llenas de pena, de dolor, de tristeza, de desesperación, pero tienes que saber que es tu miedo. Pero ese miedo está en ti, porque todavía no has accionado nada, porque todavía no hablas con otro, porque todavía no le cuestionas a nadie, solamente te lo has cuestionado tú. Y hasta este punto te da miedo la respuesta. Pero te voy a decir algo que aprendí alguna vez en mi propia terapia.
Y puedes tener miedo al no, pero a veces le tenemos el miedo al sí. ¿Y qué pasa si te dicen sí? Hagámoslo como tú esperas. Eso es un escenario totalmente diferente, porque eso que te estás cuestionando es nuevo. Y puede ser que le tengas más miedo al sí que al no. Pero, reitero, estás en la tercera etapa y el único miedo que tienes es a tus propias emociones, es a tus propias experiencias pasadas, porque todavía no has accionado nada. Pero ojo, esta etapa sí puede detenerte a accionar. El siguiente estrato, o la siguiente fase, es la implosiva. Como reitero, todas estas emociones las tienes y, ¿qué puede pasar? Y entonces, ¿quién podría ser yo si actúo diferente, no? ¿O qué podría decirme el otro si actúo diferente? Y entonces vienen tus miedos, etcétera, tu descontrol total, ya lo platicábamos. Toda esa emoción la contienes y se queda en ti. Implotas, te enojas contigo, te molestas contigo, estás triste contigo, sientes dolor contigo, sientes etcétera, etcétera, por todo lo que crees que no has hecho o que crees que podría pasar o que crees que dejaste de hacer, etcétera, pero lo tienes contenido, sigues sin moverte, implotas con mucha fuerza, con furia, con enojo, con mucha pena, con dolor hacia ti. Y el proceso ahí toca fondo. Es un punto de inflexión donde te das cuenta entre toda esta desesperación y desequilibrio, te volteas a ver en un momento donde con todo ese dolor, esa tristeza, ese enojo, esa frustración, te ves por primera vez más cerca de quien realmente eres o podría ser. Te empiezas a ver borroso, confuso, inmóvil, pero hoy te empiezas a ver, ¿no? Y aparece una crisis de identidad y dices, entonces, ¿quién podría llegar a ser? Y ese yo, ¿qué podría tener? Porque no lo sabes, porque es muy incierto, porque nunca has practicado ese talento, se quedó oculto, se quedó en la sombra, ¿no? Decimos, la sombra no solo es lo malo, también es lo bueno, o es algo que en su momento no funcionó, pero que ahí está y que hoy puede ser parte de ti. Y en ese momento fóbico es donde decides explotar, es donde decides, te identificas vulnerable, pero también te puedes ver. Y entre toda esa cosa de confusión, de verte ahí medio turbio, lo siguiente es darte cuenta que también tienes herramientas, que hay mucha vida, mucha fuerza, mucha energía, mucho talento, mucho don en ti, que estaba congelado y que ahora estás listo para salir y ponerlo en la mesa. Ojo, también es muy importante que sepas que en esta etapa estás a la defensiva porque todo tu miedo y todo te pone así, ¿no? Es como que, sí voy a salir, pero aguante, ¿no? Aguante, nada. Y puede ser que haya cosas padres y tú te sigas protegiendo porque estás a la defensiva. Entonces, si estás muy cerca de verte, que es la ventaja de esta etapa, pero también estás muy, muy a la defensiva. Es muy importante que en ese análisis recordemos lo que veíamos en el episodio anterior. ¿Cómo te estás viendo? ¿No? La importancia de cómo veo a otros, sobre todo a mi red de apoyo, cómo veo a quienes me aman, de darnos cuenta de que no los estemos nulificando, ¿no? De que no los estás viendo a lo mejor y entonces regresa y velos, ¿no? Regresa y velos desde el amor y el respeto, sobre todo aquellos que te pueden acompañar, que te han acompañado o que hoy están listos para acompañarte, ¿no? De verte a ti mismo en este camino de acompañamiento. Es muy importante entender, tengo miedo, viene todo el descontrol, lo vacío, lo vierto hacia mí, y entonces me doy cuenta dentro de la confusión y de lo inmóvil que estoy, que puedo ser una mejor versión y que puede ser un momento importante en mi vida para avanzar, pese a toda esta sensación, emoción que tú tengas, pero también asúmete a la defensiva y no está mal por todo lo que ya dijimos que pasas o que estás pasando o que el otro está pasando, pero también asegúrate de que si hay un grupo de personas, una, dos o tres, que siempre han estado ahí, de verlas, de acercarte y de verte a ti mismo como a ellas, en un camino de respeto y de amor. Siguiente es el extracto explosivo. En este momento es donde
estoy listo para sacar esa energía. Ay, Dios mío, ya estaba sacando energía. Para sacar la energía, para detonarla de una forma muy auténtica y decir, esta soy yo, ¿no? Y que se agarre el mundo porque esta soy yo o este soy yo, ¿no? Y estoy listo para conciliar con mi sombra y aprender a manejarla, ¿no? Y decir, por ejemplo, esta energía que ayuda ahorita, en otra situación desbloquea, pero estoy lista para asumir mi energía y estarla equilibrando. Estoy lista para ser consciente de mi emoción, de mi talento y responsable, equilibrarlo, ¿no? Estoy lista para mostrarme al mundo y a otros desde esta situación o esta sensación vulnerable acompañada, siempre poco a poquito, acompañada de mí y de otros, ¿no? Y finalmente, para gozar este momento. Porque todo eso que ya pasaste, este es el momento de uso. Cuando llegas a la noche, te sientes en tu silla o en tu cama y dices, sí, me siento cómodo estando de pie. Me cansé, ¿no? Pero me siento cómodo estando de pie, ¿no? Es buen momento para darme cuenta que esto quise, padrísimo, ¿no? O para decir, vale la pena, porque sabes que me cansé y ahorita que me siento, ahora sí descanso plenamente porque estuve de pie, ¿no? Pero no lo intenté, lo hice, ¿no? Es este momento particular donde siento gozo, valor, placer, porque estoy conmigo siendo yo y estoy con otros siendo yo y no tengo que aparentar, ¿no? O no aparentar algo, porque ojo, también no te, o sea, no es como que me pasan todos mis roles, que porque los roles son naturales en los grupos y en un contexto social. Ojo, ¿no? No es que digan, estos roles de mamá y papá y todos, no, los roles son parte de la vida, ¿no? En sociedad. Lo importante es entender si la ejecución del rol conecta con quién soy, con mi ser auténtico, ya platicábamos, que es la madurez, ¿no? O sea, desde una conciencia, hoy estoy siendo mi mejor versión en compañía de quién soy, de quién puedo ser, ¿sí? No. ¿Puedo ser mejor versión para mí o para otros? Entonces empiezo a cuestionar y empiezo a caminar hacia allá. Siempre desde ti. Y finalmente te decía, llegas a este verdadero yo. Y creo que aquí el punto muy importante de llegar a este verdadero yo. Y tú podrás ver tus propias batallas, ¿no? ¿Cuántas batallas has librado así? ¿Cuántas veces has decidido al siguiente nivel? ¿Cuántas veces tuviste que pasar por todos estratos, ¿no? Como decíamos, somos cebollas, ir bajando uno por uno. Porque, ojo, esto pasa cada vez que tú cambias una cosa chiquitita de ti mismo y llegas a ser tú mismo, con tu self auténtico, con tu ser auténtico, tu self, llegas 20 segundos, tocas, oh, y sales. Sales a la vida, conectas y te va a volver a pasar. Y te va a volver a suceder cada una de las etapas. Y ojo, esto nos pasa a todos todo el tiempo en diferentes momentos. Y puede ser que tú digas, híjole, yo ya lo pasé y me fue súper padre, ¿no? Y ahora me siento súper bien, pero el de lado lo está pasando apenas. Entonces, ser consciente de que lo está viviendo a su ritmo, ¿no? O puede ser que el otro ya lo está viviendo y tú parecía que ya lo habías transitado y ahorita tienes otro reto personal o profesional y dices, no, por Dios, me toca de nuevo madurar. Sí, es un proceso constante, doloroso, permanente, pero el resultado es invaluable. Es un proceso de tranquilidad, de paz, de gozo, de valor, de conexión contigo mismo y con quien puedes llegar a ser. Recuerda esto que decíamos, ¿no? Mi ser actual, consciente de quién soy hoy y de mi realidad, mi ser real, quien puedo llegar a ser con mi talento y mi potencial, y mi ser ideal, quien alguien me dijo que quería ser o quien siempre quise ser. Y el verlos en esas tres etapas me permite entender cuál es la brecha, qué tanto me falta caminar, por qué sí vale la pena caminar y por qué no. ¿Cuáles pueden ser algunos de los puntos importantes o cómo puedo empezar, que es parte del título, ¿no? Es muy importante reencontrarte con tus aficiones. De repente te das, ¿hace cuánto que no hago algo que me gusta, que me llena? Veo por ahí a la Lisa, Dani, a Shay, ¿no? Paloma, muchísimas gracias. ¿Hace cuánto no toco guitarra? ¿Hace cuánto no platico con alguien? ¿Hace cuánto no bailo? ¿Hace cuánto no me río? ¿Hace cuánto no duermo tal? ¿Hace cuánto no uso pijama? ¿Hace cuánto no como algo que me encante? ¿Hace cuánto no tienes un momento para ti? ¿Hace cuánto no tienes un tiempo para desarrollar uno de tus dones o de tus habilidades? Recuerda, cuando no te das tiempo para tus aficiones,
malgastas mucho de tu potencial. No lo estás poniendo en práctica y ahí se queda, ¿no? Otro punto importante, rodéate de las personas con las que te sientes a gusto, porque son las que te permiten reforzar a tu ser auténtico. Quédate con ellas. Y puede ser que en el camino haya otras con las que digas, bye, o no es este momento, o un espacio es parte del proceso. Y es doloroso, decíamos, pero ayuda. O puedes decir, híjole, me he juntado con estas personas que nada más no me sumaban, no me sentía realmente a gusto, etcétera, pero ahí seguí, ¿no? ¿Cuánto tiempo desperdicié? Sí, mucho. Está mal, ¿no? Decías, es tarde. Pues sí, pero no para el futuro que quieres, ¿no? Y en ese momento no eras consciente y no habías transitado estas etapas. Entonces es muy importante rodearte de personas con las que te sientas a gusto y aléjate un tanto de aquellas que no te ayudan en dos sentidos, a sentirte a gusto o a reforzar esta conducta que tú ya te propusiste, porque sí, ojo, y eso es muy real, y eso lo decían los papás hace mucho años, y es un tema de psicología social, ¿no? Si tú estás en un grupo que refuerza conductas que ya no quieres, pues lo único que va a pasar es que las vas a seguir reforzando, aunque tú tengas la mejor intención. Estar en, o coincidir, no necesariamente tienes que dejar ese grupo, ¿no? Pero coincidir con grupos que refuerzan tus nuevas conductas te ayudan muchísimo a dar el siguiente paso. Entonces, búscalos. No significa que dejes para siempre el otro grupo, pero sí que puedas transitar este proceso de crecimiento con grupos que te ayuden a reforzar esta otra visión. Acepta tus contradicciones, muy importante. No somos perfectos, no estamos hechos, ya lo hemos platicado y decimos, nadie tiene una personalidad completamente consistente y definida. Nadie, porque estamos creciendo, todo el tiempo estamos madurando. Entonces, es normal que haya ambigüedades, ¿no? Que digas, pero si soy así, ¿cómo es posible que también pueda ser así? Porque estás creciendo y madurando y porque tienes que irlas controlando, ¿no? Lo que íbamos a controlar, irlas mediando, equilibrando. Es inevitable que ciertas situaciones te generen tensión, ¿no? Más en un grupo que en otros, más con ciertas personas que con otras, porque te conectan con tu pasado más que otras, pero es parte de ti. Entonces es muy importante, más bien, empezar a equilibrar, me refiero a darles un valor, darles un peso, ¿no? Y empezar a atender más hacia unas que hacia otras para que te permitan ayudarte y acercarte a tu ser auténtico. Abraza la comunicación asertiva, ¿no? Muy importante. De nada sirve que tú trabajes todo esto contigo mismo si nadie lo mira. ¿Y a qué me refiero? No es porque le tengas que caer bien a los demás o porque los demás validen lo que tú eres o lo que estás trabajando en ti, es porque ser auténtico implica ser auténtico contigo y con otros. Entonces, cuando tú ya haces este proceso de conexión y sabes quién eres, quién puedes ser y lo mucho que quieres dar y lo estás disfrutando, es importante que los demás lo vean para que también fluyan contigo desde esta postura y desde este ser en crecimiento, ¿no? Y que también todos decidan, este ser en crecimiento va conmigo o no. Y que tú también lo decías, el otro está apoyando no a quien soy, a quien puedo llegar a ser, ¿no? Entonces, ser auténtico implica ser auténtico siempre, por eso la importancia de que otros lo vean, porque va a ser una decisión ida y vuelta, ¿no? Mi ser auténtico va con tu ser auténtico, ¿no? ¿Nos permite ser auténticos o no? Y vienen las decisiones importantes. Valorar la honestidad siempre tuya y del otro, o sea, también que te pueda decir, oye, pues ese ser auténtico no va conmigo, o si va conmigo, acuérdate, regularmente está más comprado el sí que el no. O sea, tenemos más miedo al sí que al no, porque si nos dicen sí, ahora qué vas a hacer, ¿no? ¿Cómo lo pones en práctica? Y si te dicen que no, seguro ya pensaste 20 caminos posibles. Desmitificar a los demás también es muy importante. Nadie merece realizar todo tipo de sacrificios simplemente para agradar a otros. Es un tema muy, muy importante. Aquí es, lo más importante es, no podemos basar todo lo que hacemos para estar bien con alguien más, ¿no? Lo hacemos desde nosotros y validamos si eso nos permite conectar o no. Despréndete de las relaciones basadas en la dependencia, ¿no? Es muy importante. Si hasta aquí te cae alguno de estos 20, ¿no? Y bueno, quisiera saber si hasta ahorita hemos platicado de qué es la madurez, tema muy importante, hablado de qué hago para poder acercarme hacia ese camino y finalmente algunas de las herramientas o de las acciones que puedo tomar yo para así lograrlo, ¿no?
Am, Existen también algunas herramientas que nos permiten asegurarnos de quién soy y quién puedo llegar a ser. Y te la puedo compartir muy rapidísimamente en los últimos minutos, pero me gustaría también que si tienen algún comentario o alguna duda, me ayuden a compartirlo en la parte de comentarios. Y bueno, ¿cuál es esta herramienta? A mí me gusta muchísimo, muchísimo esta herramienta. Digo, no la podemos ver tan a profundidad el día de hoy, pero sí quiero que te vayas con algún aprendizaje de ella, ¿no? O sea, con algún 20 que puedas inmediatamente saliendo de aquí a aplicar. Y tiene que ver con idealiza o piensa en este momento, si tienes un papelito, también agárralo y empieza a trabajarlo. Y es piensa en algún reto o dificultad que tengamos en este momento. Acuérdate, hablamos ya de la diferencia entre dificultad y problema, ¿no? Un reto es algo nuevo, que me emociona, no sé, es la primera vez que lo hago, ¿no? Dificultad tiene que ver con algo que se puede estar atorando porque los pasos no están correctamente hechos, entonces puedo regresar a rehacer los pasos o se está tardando más tiempo del que había planeado. Y una problemática es aquella que ya pasa la barrera del deber ser y que de alguna forma va a terminar mal para alguien, para algo, en algún contexto, ¿no? Entonces piensa en algún reto, dificultad o problemática que tengas y escríbela. Para este contexto, te quiero pedir que pienses, que viajes a tu pasado, ¿no? Así como la de Scrooge, ¿no? Que viajes a tu pasado y pienses en alguna situación donde tuviste que afrontar algo similar. No tiene que ser el mismo contexto. A lo mejor tu problemática actual es en el trabajo y esto que te pasó, que se parece en cuanto al conflicto que tienes que resolver o las decisiones que tienes que tomar, te pasó a nivel personal o realizando en la carrera, o estabas estudiando o con alguna relación, no pasa nada, ¿no? El contexto puede variar. Entonces, recuerda tu problema, reto, dificultad, escríbelo, vete a tu pasado y piensa en alguna situación donde tuviste que resolver algo similar. Y anota cuáles fueron una o tres de tus talentos principales que pusiste en marcha. Pues recuerdo que en aquella ocasión tuve que ser súper disciplinado. Me acuerdo cuando aprendí flauta, o sea, me costó de trabajo, o sea, ahorita tengo que aprender algunas cosas, ¿no? En el ambiente laboral y cuando aprendí flauta, híjole, yo lloraba porque todo el mundo, o sea, ya la gente ya sabía, yo iba entrando, yo no sabía, me estaba ayudando mi tía justo. Y yo lloraba así porque en recreo tenía que ir, no podía tomar recreo porque tenía que ir a estudiar flauta, o sea, comer mi torta mientras estudiaba flauta. Entonces era muy estresante para mí porque en serio no sabía nada, nada, nada. Iba en segundo de primaria. Y lo que hice durante todo ese año, y ahora veo la flauta y la toco, se la toco a mi hijo seguido, pero es lo que hice durante todo ese año fue asistir a las clases de regularización de flauta durante el recreo. En la noche llegaba y lo practicaba con mi tía y me aprendí de memoria las notas, porque tampoco soy muy buena en eso, entonces me lo aprendí, cómo se veían, cómo se llamaban y así las leía, ¿no? O sea, pero estuve practicando, o sea, fue súper disciplinada, hice un espacio para hacerlo, y aparte creo que siempre iba como que otra vez, y sabía que me costaba y otra vez, o sea, siempre fui como con convicción y fuerza. Y creo que eso en esta situación actual lo puedo recuperar. Entonces, este más o menos sería el ejemplo. ¿Cuál es mi reto y qué situación del pasado que nada tiene que ver hice, pero tuvo retos en mí? Y también las cosas que no me fueron fáciles, ¿no? O sea, qué historias me contaba que me estaban alejando de eso, ¿no? O sea, me ponía a llorar, me ponía súper triste, es que no puedo, nunca voy a saber, ¿no? O sea, que era este concepto de soy incapaz de lograrlo porque mis compañeritos o alguien más dice que yo no sé nada, ¿no? Porque aprendo muy lento, decían, de la música, ¿no? Entonces los puse y entonces, porque seguramente estos son patrones que hoy ante este reto van a regresar, los positivos como los negativos. Entonces viaja a tu pasado y tráelos. Piensa en tu presente hoy con todas las experiencias, digo, estaba en segundo de primaria, ahorita ya tengo 35, ¿no? Entonces, con todas esas experiencias que la vida me ha dado, ¿qué recursos puedo sumar para enfrentar ese reto, esta situación, esa problemática? ¿Y qué historias me cuento hoy que pueden ser parecidas o sumarse y detenerme a esa situación? Y finalmente, ¿qué podría con este pasado con este pasado y presente llegar a ser en un futuro, ¿no? Es decir, mis habilidades, las que ya anoté, ¿hasta dónde podrían llegar? ¿No? Pues mi disciplina, en las dos, pues podría convertirse en ser una máster en la ejecución de proyectos, ¿no? Pensando en el reto.
Y pues esta historia que me cuento, pues podría convertirse en, no sé, en que tenga una inestabilidad emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya que lo tienes, así como te lo platicé ahorita, viajo a mi pasado, mis principales talentos y mis historias, en mi presente, talentos, historias, en mi futuro, hasta dónde podrían llegar, los ves de frente y dices, ¿qué decisiones tengo que tomar hoy? Y esto pensando un poco en la madurez de, en cuanto al tema de un rol, ¿no? O sea, ¿qué no me hace feliz? ¿No? ¿Por qué me está pasando esta experiencia así? ¿Por qué está haciendo algo que ocupa mi mente? ¿De qué forma esto me impide ser auténtico? ¿No? O feliz o fluir de forma menos caótica conmigo o con otros. O de qué forma esto que estoy haciendo está rozando o impactando de forma negativa la vida de alguien más, ¿no? Entonces, muy importante. Hemos cumplido con los con los objetivos de la sesión del día de hoy. Platicamos de cuál es el concepto de madurez, más o menos cómo se ve desde una perspectiva emocional, desde una perspectiva cognitiva, cómo funciona, cómo la puedes aterrizar tú. Hemos platicado también de la importancia de darnos cuenta que, ok, ya sé que es madurez y ahora el camino de la madurez tiene sus baches, tiene sus estratos, pero pueden pasarse, son dolorosos, madurar duele a todos, todo el tiempo, en diferentes momentos, pero el resultado es mucho mejor, es como un parto. El resultado es tan importante, tan padre, que se te olvida lo que sucedió. Entonces, más o menos así. Y no que se te olvide para siempre, tienes, guardas la experiencia, pero digamos que la emoción actual y la visión de futuro son tan grandes, tan fuertes y tan significativas en tu vida, en tu propósito, que superan de manera innegable el proceso que tuviste que pasar para llegar allá. Y finalmente tienes una herramienta para poder hacerlo tú y con otros. Quisiera cerrar diciéndoles que es muy importante recordar que este proceso, lo he dicho todo el tiempo, lo vivimos todos, todo el tiempo, en diferentes etapas, con diferentes duraciones. Entonces, si eres tú quien está pasando por este momento, está bien, es un proceso, date tiempo de vivirlo, de experimentarlo, porque seguramente lo que viene será padrísimo. Asegúrate de estar cerca de una red de apoyo y de algún especialista que te pueda acompañar en el proceso. Si en algún punto sientes que hay algo que no puede o no queda en ti, no tienes como una herramienta, entonces ve al especialista, adquiere herramientas y sigue tu proceso. Siguiente punto importante, si tú no eres y es alguien, algún ser querido, etcétera, y lo puedes ver en él, entonces asegúrate de acompañarlo en este proceso y darle su tiempo, porque seguro ya lo viviste o ahora lo entendiste y entonces ve todo lo que está sucediendo, seamos empáticos y acompañemos desde el silencio y también el acercamiento. Si hay opción de comunicación, siendo conscientes de que ahí estamos y que tenemos herramientas para ayudarlo. Y siguiente, si es una persona a la quien le tienes que ayudar a llegar allá, por ejemplo, en un ambiente más laboral, en ayudarle a entender de una parte como mucho más técnica, que tiene talentos que puede poner en práctica y también historias que lo están alejando de su posibilidad de crecer en un entorno profesional y que puede seguramente construir juntos algún camino para el éxito. Esto mismo se aplica en pareja, no estamos solos, podemos madurar juntos, podemos crear un plan, ya tienes la herramienta. En familia, si es tu hijo, tu hermano, tu primo, tus papás, tú mismo, ya sabes cuáles son las herramientas, llévalas a casa, aplíquenlas, multiplíquenlas. Y si es en un ambiente laboral, también está súper aplicable para allá. Les deseo una feliz vida, un feliz día, un feliz viaje, ¿no? También les recuerdo que nos pueden encontrar con El Hilo de la Vida y El Hilo de la Vida Podcast. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube. Y muchísimas gracias a todos los que el día de hoy nos acompañaron. No puedo ver a todos de repente, debo ser muy honesta, pero les voy a agradecer infinitamente a Abby, a Lalis, a Dani, a Alexis, Paloma, Zuli, Shay, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente webinar. Recuerden, los miércoles a las 11 de la mañana. Les deseo lo mejor de lo mejor. Búsquenos pronto. Y bueno, para aquellos que nos están acompañando desde ya el hilo para temas más particulares de servicio, recuerden visitarnos y revisar nuestras promociones del mes. Les deseamos lo mejor de la vida, feliz viaje. Nos vemos pronto. Hasta luego. Saludos. Bye.